Hola amigos, ¿cómo están? Otra historia más, otro héroe correntino. Aquí, Ciudades Saladas, Corrientes, para vivir un poquito la historia de Juan Bautista Cabral, aquel hombre que salvó a San Martín en el primer combate, que fue en San Lorenzo y el único que se realizó en la Argentina. La pregunta es qué hubiese pasado si él no lo salvaba a San Martín. Seguramente la historia quedaba paralizada y la lucha por la libertad no hubiese sido realidad. Vamos a repasar un poquito, a conversar con el profesor Matías González y nos va a contar la historia de este héroe correntino, argentino, Juan Bautista Cabral. Bueno, después de conocer al profesor Matías, me dijo que primero vamos a conocer el lugar donde nació él. Nos estamos alejando un poquito del casco céntrico, a unos 12 o 13 kilómetros, me dijo. Así que ahí vamos a arrancar un poquito la historia de Juan Bautista. Bueno, un gustazo, Matías. Un agradecimiento por mostrarme y contarme un poco la historia de este héroe, que según como me comentaba recién, la historia nace acá. Es así, es así. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la familia Borsato, que hoy estamos aquí presentes en la estancia La Cabral, que es propiedad de esta familia, y bueno, que nos permitió ingresar al lugar donde justamente, como bien decías, nace, se origina toda la historia de este gran héroe nacional, como lo fue Juan Bautista Cabral, este granadero que perdió la vida en aquel combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813, salvando a nuestro máximo prócer argentino, como lo fue, por supuesto, el general don José de San Martín. Yo decía ya en el inicio en la plaza, Matías, que hubiese sido de la historia de nuestra libertad si él no lo salvaba en el momento, porque era la primera batalla, creo, la de San Lorenzo. Sí, exactamente, es decir, es el bautismo de fuego, como se dice, del justamente el regimiento de granaderos que había sido creado en 1812 por San Martín, y bueno, empezó el reclutamiento de soldados en todo el país, en ese gran contingente de soldados que se van reclutando. Bueno, va a partir Juan Bautista Cabral desde las Ciudades Saladas hacia Corrientes y luego en dirección a Buenos Aires. Sí. Fue reclutado Juan Bautista Cabral con tantos otros soldados correntinos. Claro, la historia, decíamos, nace acá porque en ese entonces la esclavitud existía acá. Estamos hablando de que los papás de ellos eran esclavos de la familia Cabral. Exactamente, exactamente. Justamente, bueno, señalar que el padre de Juan Bautista era Francisco Cabral, la madre se llamaba Carmen Robledo. Ellos eran esclavos afrodescendientes, esclavos de la familia Cabral. Muy pocas familias en ese entonces, en aquel siglo XVIII y XIX, podían tener esclavos en su propiedad porque eran muy costosos. Una de esas familias y de las más adineradas de la provincia justamente era la familia Cabral. Claro. Es por eso, bueno, que ellos lo tuvieron en su propiedad los padres de Juan Bautista, y bueno, Juan Bautista ya va a nacer
en este lugar que hoy estamos visitando, en este solar natal, en propiedad de la familia Cabral. Sí, él a una edad temprana decide él por propia voluntad ofrecerse o se estilaba de que se ofrecía a alguien para el ejército. Sí, hay muchos mitos con respecto a esa cuestión que señala, mitos que logramos derribar con este libro que se ha presentado y publicado el año pasado, libro que se titula Juan Bautista Cabral, el héroe afrodescendiente. Se creía en su momento que Juan Bautista Cabral tenía alrededor de 20 a 25 años cuando se suma a este listado de reclutas correntinos y que se suma al regimiento. Sin embargo, con los últimos documentos inéditos que se han encontrado, que son escrituras de compraventa de esclavos, donde es vendida la madre y también el padre de Juan Bautista. También hemos encontrado otra escritura de compraventa donde posiblemente haya sido vendido el mismo Juan Bautista Cabral. Por lo tanto, en ese documento se señala que Juan Bautista en 1792 tenía entre 18 y 19 años. Esto quiere decir que para el momento del combate pudo haber tenido entre 39 y 40 años, es decir, mucho más grande de lo que se creía. Claro. Y no es una locura pensarlo con esa edad tampoco en el regimiento, porque se han encontrado también otros soldados de aquel regimiento, de aquel combate y también posteriores, con edades de entre 35 a 50 años inclusive. Claro. Entonces no es una locura, repito, pensarlo a Juan Bautista con 39 o 40 años al momento del combate en 1813. Se dice sargento Cabral, él llega a ser sargento estando un tiempo con San Martín, o ya ve el valor o algo el general para que ya sea sargento en la primera batalla. Ese es otro elemento muy importante a señalar. La cuestión o ese rango de sargento se lo dio el pueblo. Es una cuestión que en los papeles, para ser simple, no recibió ese ascenso Juan Bautista, no fue sargento antes del combate de San Lorenzo, durante el combate, ni tampoco después. La cuestión de la sargentía, vuelvo a repetir, es más un ascenso que le da el pueblo, le quedó esa cuestión de sargento Cabral. Él fue un granadero, un soldado raso, sin categoría, sin clase, y es por eso justamente que el triunvirato en su momento, cuando San Martín le pide que se le envíe una ayuda económica a la familia de Juan Bautista, no le concedió, no accedió a ese pedido de San Martín, porque Juan Bautista era un soldado sin clase. Sí, así sucedió con el capitán Bermúdez, por ejemplo, que también perdió la vida allí, y a la familia sí le enviaron una ayuda económica, no así con Juan Bautista. Señalo nuevamente por esa cuestión de que era un soldado sin clase, un soldado raso. En ese momento que cae el caballo de San Martín, queda apretado, él seguramente estaba yendo cerca o ve de lejos, y cuando lo iban a rematar al general, llega él y se juega la vida, por supuesto, y así le pasó. Luego que lo intenta sacar, que alcanza, creo que a sacarlo, una bayoneta o creo que fue así, lo hincan a él de atrás, bueno, como vemos en los libros, en las películas, y pierde la vida en el momento, o creo que quedó grave. Sí, bueno, esa imagen que usted señala, esa acción en particular, me atrevo a decir que debe ser la imagen más conocida, más famosa de la historia argentina. Creo que todos los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, cuando hablamos de historia, es la primera imagen que nos viene a la cabeza, es la de Juan Bautista salvando a San Martín. Claro. Vuelvo a decir, me atrevo a decir que es la imagen más famosa de la historia argentina. En ese momento Juan Bautista, como bien lo señalaba, lo ayuda a liberarse
de ese aprisionamiento que tenía el entonces coronel San Martín, no era un general. Lo ayuda a liberarse cuando San Martín cae con su caballo, junto con otro Juan Bautista, que era Juan Bautista Baigorria. Los dos tuvieron ese protagonismo allí. Juan Bautista es atravesado por bayoneta y no muere en el lugar, queda agonizando, es trasladado a una especie de hospital de campaña que se armó para la ocasión allí en el convento, en el comedor del convento de San Lorenzo. Allí es atendido, pero como ya sabemos, no pudieron hacer nada y aproximadamente a las 2 horas de ser herido va a fallecer en el comedor del convento de San Lorenzo. Yo me pregunto, Matías, y seguramente vos también, en ese entonces eran mano a mano las peleas, era, digamos, cualquier herida que podían haber tenido era muy difícil que se salve por las infecciones, no sé qué tipo de medicamento había en ese momento, pero destacamos el coraje que tuvo Cabral en ese momento de ir a meterse en ese lugar donde los enemigos intentaban terminar con San Martín, digamos. Ese coraje que, bueno, que nace siempre de los correntinos. Sí. ¿Vos qué sabés o qué se habla de cómo era él antes de irse? ¿Cómo era el carácter de él? ¿Qué es lo que hacía? Sí, bueno, ellos, en este caso los padres de Juan Bautista y el mismo Juan Bautista, estaban en primer lugar abocados obviamente a la servidumbre, eran esclavos, se dedicaban a actividades agrícolas en este lugar, plantaciones, también a criar ganado vacuno y equino. Eso también es muy importante señalar porque él tenía, en algún momento se dijo que Juan Bautista Cabral no sabía utilizar el caballo, que no era un buen jinete. Eso tenemos que desmentir. Él convivió desde el nacimiento con los caballos y es más, un tramo cuando es reclutado también en ese viaje a Buenos Aires, él lo hace a caballo. Claro. Obviamente la historia o los resultados de la historia lo ubican a Juan Bautista como un hombre con un gran coraje, con una gran valentía. Eso está de más decirlo, al salvar en su momento a San Martín, y también cobra muchísimo más valor aún ese salvataje de Juan Bautista, sabiendo ahora que él era afrodescendiente. ¿Por qué señalo esto? Porque Juan Bautista estaba sometido a nuestra nación, siendo un esclavo, no tenía ningún tipo de derecho, y aún así, a pesar de estar sometido por nuestra nación, él decidió dar su vida por nuestra patria. O sea, prácticamente eso es mucho más todavía valeroso, por así decirlo. Recordar y imaginarnos que, bueno, al ser granadero, él se larga del caballo para poder salvarlo. Sí, por supuesto. Como hoy lo decía, él al momento de ver esa situación, cuando San Martín cae del caballo, cuando fue herido su caballo por balas de cañón, que cae, es aprisionado una de sus piernas de San Martín, y bueno, él va a recurrir en ese momento a ayudarlo a sacarlo de esa situación y así salvar la vida de San Martín y permitir que justamente nuestro máximo prócer pudiera continuar todo su proyecto libertador. Claro, sin él no hubiese sido posible. Sí, totalmente. Por eso, o sea, se terminaba todo ahí. Es un protagonista impresionante. Muy importante en la historia argentina, muy importante. Sí. Matías, contame un poquito lo que haces vos con respecto a esto. Me estás mostrando un libro con una hermosa tapa que bueno, la cara de Cabral muestra un poco lo que es la mirada del coraje, entregar todo por la patria, como decía vos, sin tener este compromiso de hacer lo que hizo, ¿no? Contame un poquito este libro. Sí, bueno, este libro fue presentado
el año pasado, oficialmente el 25 de julio, aquí en la ciudad de Saladas. Este libro fue escrito por quien les habla, mi nombre es Matías González, y también el autor Julio Romay, él es de la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Los dos hemos escrito este libro, esta gran investigación que se ha realizado, dando por sentado finalmente la categoría étnica a la que pertenecía Juan Bautista. Mucho tiempo se creyó que era guaraní, también se ha dicho que era sambo, es decir, un 50 de español, un 50 de guaraní. Le han atribuido muchas etnias a Juan Bautista que nada tenía que ver con la realidad, porque siempre se habló a partir de suposiciones. Ahora las suposiciones se terminaron porque se hallaron documentos que ya esclarecen y dan por finalizado esta cuestión, esta duda que se tenía con respecto a su categoría étnica. Este libro fue presentado ya en más de 25 ciudades, en la provincia de Corrientes, también en provincia de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, también fue presentado en Asunción, en la República del Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción. También actualmente, justamente en estos días, dentro de una semana, va a estar siendo presentado en la Biblioteca del Congreso de la Nación. También a partir de este libro se llevó a cabo la reconstrucción de ese rostro que está allí expuesto en la tapa del libro. El artista de ese rostro es Ramiro Gigliaxa, con los rasgos ya que se ajustan a la realidad histórica. Qué bueno. Este retrato fue descubierto aquí en Saladas, hay un cuadro en la municipalidad de Saladas. Ajá. Y el día viernes 15 de marzo, es decir, dentro de una semana, estará siendo descubierto en el Regimiento de Granaderos General San Martín en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un hecho histórico sumamente importante para la vida de Juan Bautista Cabral, porque por primera vez va a ser emplazado allí este cuadro con este rostro de Juan Bautista 100% afrodescendiente. Que el regimiento ya abra esta posibilidad a que existieron en el regimiento soldados de color es un hecho muy, muy importante, un hecho histórico para la vida del regimiento, porque siempre se pensó que en aquel 1813 no formaron parte de ese regimiento soldados de color, es decir, de raza negra. Mirá vos. Esto es muy importante. Matías, ¿qué se sabe de la frase de él, la que conocemos desde chiquito en la escuela, la que más nos queda? Muero contento, hemos batido al enemigo. ¿Qué se sabe de eso? ¿Fue real? ¿Cómo fue? Si hay una persona que yo no dudaría y no tengo por qué no creerlo y en quien confío al 100% es en el general José de San Martín. ¿Lo dice él? Él lo dice en su momento, en aquel escrito que él envía al triunvirato pidiendo esta ayuda para la familia de Juan Bautista. Él relata esta cuestión de que fue herido, el que lo salva es Juan Bautista, y que antes de morir dice esa famosa frase, por lo tanto yo no tengo por qué no creerlo a don José de San Martín. Si la cámara se va un poquito, esto era lo que, bueno, nosotros estamos observando esto, un campo espectacular, y lo que veía él, esto lo veía él cuando era niño acá. Matías, gracias por traerme hasta acá. Bastante retirado, pero bueno, gracias por hacerme conocer esto acá. Y bueno, ahora vamos a ir un poquito a conocer ahí el museo. No sabía que él vivió ahí, mirá vos. Sí, él estuvo viviendo ahí sus últimos años, de 1805 a 1812, como le decía. Pero bueno, la gran parte de su vida la transcurrió aquí, en este lugar, y también me sumo a lo que usted decía de esta cuestión de esa energía especial que se siente en el lugar, sabiendo de que
Juan Bautista caminó en este mismo lugar que nosotros estamos aquí, trabajó, vivió buenas y malas en esta tierra. Eso es muy emocionante para nosotros, sobre todo como correntinos. Bueno, muchísimas gracias, Mati, seguimos entonces. No, por favor, gracias a usted. Heroico y bravo jefe del arte, tú venías pido mi general para cantarle al sargento de granadero Juan B. Cabral. Ese sargento de granaderos, raza de toro y jaguarete, aba bebera de pelo duro. Expuestos en la pared, como es todo el entramado. Lo que es el entramado de la pared. Tenemos los quebrachos, bueno, el barro y también estiércol, con el entramado de tacuaras, cuero, clavos de la época. Que se sigue haciendo de la misma forma en zona inhóspita. Sí. Lo hacen con la tacuara y después lo van embarrando para que se prenda. Exactamente. Y esta sala en la que estamos justamente es la sala Juan Bautista Cabral, y bueno, acá vemos expuesto el uniforme de granaderos. Este uniforme es más actual, ya por supuesto, nada tiene que ver con el uniforme que usó Juan Bautista Cabral en aquel 1813. Era mucho más austero, por así decirlo, los recursos eran otros, el diseño del uniforme era otro, si bien los colores por ahí eran casi los mismos. Pero hay algunos cambios significativos en el uniforme. Pero siempre se identificaban del enemigo por la vestimenta, digamos. Sí, por supuesto. Bueno, Matías, la verdad, muchísimas gracias. Una historia impresionante, un trabajo tuyo que... Perfecto. La verdad, gracias, un gusto profe. enorme, y también agradecido que den a conocer la historia de Juan Bautista, este gran héroe argentino que trasciende cualquier frontera. Ya ni siquiera podemos decir que es saladeño o correntino, es argentino. Nos pertenece a todos, así que agradecido por venir a difundir y visibilizar la vida de este héroe. Gracias a vos por tomarte gran parte de este sábado, que seguramente tu descanso, para mostrarnos todo esto. Así que bueno, nos encontramos en la esquina. Nos encontramos en la esquina. Si Dios quiere. Chao, Mati. Chao. Para cantarle al sargento de granadero Juan B. Cabral. Ese sargento de granaderos, raza de toro y jaguarete, aba bebera de pelo duro, más correntino que el yacaré. Oh, mi sargento